Cordial saludo, estimados amigos y hermanos. Este video se está grabando sin público porque tuvimos una falla en la clase pasada del estudio del santuario. Estamos haciendo un estudio del santuario. Dentro de ese estudio del santuario se está haciendo una profundidad a lo que significa la iglesia y la importancia de la iglesia a la luz del santuario y de la Biblia. Sin embargo, no quedó grabado, ya se hizo esta clase, pero para que quede el registro vamos a grabarla nuevamente, a exponerla, incluso con algunos detalles adicionales que le vamos a incluir. Así que el Señor transforma esto en bendición. Vamos a orar para que el Señor pueda dirigir este estudio. Padre Santo, le damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y poder encontrar en ella el camino al cielo. Dirígenos con tu espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien. Entonces, vamos a retomar un poco las diapositivas de lo que fue la clase pasada. Así que voy a compartir la pantalla. Bien, aquí. Aquí estamos. Bueno, nosotros entendimos, ¿cierto?, a la luz del santuario, que cuando nos relacionamos con el templo de Dios, con el santuario y con la iglesia, encontramos nuestra misión. Estoy retomando un poco la clase anterior. Vamos a devolvernos aquí un poco. A la luz del santuario, dice allí, cuando estudiamos el santuario, la parte final voy a mirar el resultado, ustedes lo pueden leer completo. Este asunto, o sea, el estudio del santuario, arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual. Interesante, ¿eh? Nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia pasada. Entonces, estudiando el santuario y lo que significa el santuario, cuando nos ponemos en relación con el templo, con la iglesia, con el santuario, el Señor nos muestra una misión. Y Cristo cumple con esta realidad. Por eso allí en el deseado a toda la gente se dice que él a los 12 años va al templo por primera vez y cuando contempla todo este escenario de los sacrificios y de las leyes que anunciaban su ministerio y su muerte, él recibe una tremenda revelación. Voy a leer la parte final del párrafo y dice así: día tras día veía más claramente su significado. Acordémonos que está él allá en el templo, viendo a los corderos, viendo todo este escenario de sacrificios. Sigo leyendo. Todo acto parecía ligado con su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. Deseaba a toda la gente, página 57. Ahora, esto lo estamos asociando con el tabernáculo, con el santuario. Pero ahora, ¿el santuario es símbolo de qué? Sabemos y lo hemos estudiado que es símbolo de Cristo, pero también es símbolo de la iglesia. Interesante que lo que se aplica con Cristo también se aplica para la iglesia, porque el cuerpo de Cristo es su iglesia. Entonces, teniendo en cuenta que el santuario o el tabernáculo o el templo es símbolo de la iglesia, veamos lo siguiente. El tabernáculo judío era un símbolo de la iglesia cristiana. La iglesia en la tierra, compuesta por los que son fieles y leales a Dios, es el verdadero tabernáculo, del cual el ministro el Redentor. Dios y no el hombre levantó este tabernáculo sobre una plataforma alta y elevada. Este tabernáculo es el cuerpo de Cristo, y de norte a sur, este y oeste reúne a los que ayudarán a integrarlo. Un tabernáculo santo está formado por los que reciben a Cristo como a su Salvador personal. Cristo es el ministro del verdadero tabernáculo, el sumo sacerdote de todos los que creen en él como un Salvador personal. Things of the Time, 14 de febrero de 1900. Interesante, ¿no? Entonces, teniendo esto en mente, recapacitar un poco, ¿no? Si el tabernáculo, en algunas otras citas habla del santuario, simboliza la iglesia de Cristo, y si a la luz del santuario y en conexión con el santuario entendemos nuestra misión, entonces con la iglesia, en la congregación, el Señor nos muestra una misión. Y es interesante, hay muchos ejemplos de ello. Por ejemplo, el testimonio de Pablo, de Jeremías, de Isaías, de muchos otros autores allí de la Biblia,
que nos muestran esta realidad de Moisés mismo. Es impresionante, hermanos. Quiero que leamos primer tomo de Joyas de los Testimonios, página 447. Dice, si el mundo ve que existe perfecta armonía en la Iglesia de Dios, será para esto una poderosa evidencia en favor de la religión cristiana. O sea, una iglesia unida es un testimonio poderoso para el mundo gentil, el mundo no religioso. ¿Y por qué traigo este texto con relación al santuario y a nuestra misión? Porque cuando nos unimos como iglesia, cada uno recibe una misión individual que hace parte de una misión colectiva. Una armonía perfecta de la iglesia logra el objetivo de la predicación. Y ahí se empiezan a entregar roles, misiones, cuando nos congregamos. Testimonio para los ministros, página 508, dice allí, respecto a la lluvia tardía y la unidad de la iglesia. Las convocaciones de la iglesia, tales como las asambleas generales, las reuniones de la iglesia local y todas las oportunidades en que se trabaja personalmente por las almas, son las ocasiones señaladas por Dios para dar la lluvia temprana y la tardía. Entonces, hermanos, empezamos a sacar conclusiones. Si dejamos de congregarnos, si dejamos de tener un vínculo con las reuniones de iglesia, como lo expresa aquí, las convocaciones, las asambleas generales y las reuniones de iglesia local, dejamos de recibir la ayuda tardía. Es tremenda declaración, hermanos. Empezamos a entender un poco el detalle de algunas cosas del tiempo del fin, del plan que el Señor tiene con su iglesia. Miremos a Pablo, por ejemplo, con relación a la misión que se entrega en conexión con la iglesia. El libro, voy a sacarlo, permítame, busco la Biblia para leer el texto de Hechos. Capítulo número 9, versículo número 6, para después leer el comentario de la hermana Elena de White. Hechos capítulo 9, versículo 6, acordémonos que Cristo se encuentra con Pablo, él cae del caballo y tiene un encuentro allí, Pablo, con el Señor Jesucristo. Y en medio de todo esto, el versículo 6 dice así, y él, hablando de Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, le estaba pidiendo cuál era su misión. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debe de hacer. El Señor se encuentra con Pablo. ¿Por qué no le dijo su misión en ese mismo momento? ¿No era más fácil, más directo? Lo puso en relación con su iglesia para entender cuál era su misión. Y miremos un poco el comentario. Dice allí, en el relato de la conversión de Saulo se nos dan importantes principios. Mire, son principios que debiéramos tener siempre presente. Saulo fue puesto directamente en presencia de Cristo. Era uno a quien Cristo había destinado a una obra importantísima. Uno que había de ser instrumento escogido. Sin embargo, el Señor no le habló ni una sola vez de la obra que le había señalado. Lo detuvo en su carrera y lo convenció de pecado. Pero cuando el Saulo preguntó, ¿qué quieres que haga? El Salvador colocó al inquiridor judío en relación con su iglesia para que conociera allí la voluntad de Dios concerniente a él. Tremenda declaración. Antes de avanzar al ejemplo de Pablo y Pedro, quiero mencionar algunos otros casos. Por ejemplo, Jeremías, capítulo número 6. Vámonos a Jeremías, capítulo 6. Isaías, hermanos queridos. Isaías, capítulo 6. Con Isaías pasa algo similar. Él tiene una revelación ahora del santuario, porque acordémonos que está conectado santuario, iglesia, tabernáculo, y son símbolos y realidades que hablan de una misma cosa. Entonces, por eso cuando encontramos a Isaías que tiene una revelación del santuario y se le da la misión, en Pablo también se cumple, pero ahora con la iglesia, porque acordémonos que el santuario es símbolo de la iglesia. Aquí se cumple con el santuario en Isaías, vamos a leerlo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su vestidura llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y bueno, él contempla aquí a Dios en su trono, ¿cierto? Y en esa visión del santuario del cielo se le da una misión. Yo quiero que avancemos un poco más porque ustedes conocen el relato.
Y miremos, por ejemplo, el versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces hay una misión allí, ¿cierto? Interesante que Isaías dice que es un hombre de labios inmundos y que habita en un pueblo de labios inmundos. Entonces, yo quiero que lo relacionemos con la iglesia. Nosotros primero reconocer que somos todavía personas que estamos en un continuo pecar. Estamos en proceso para dejar de hacerlo. Seamos claros en esto. Pero él reconoce esto y reconoce que también habita en un pueblo que no hace las cosas bien. Así nosotros con la iglesia. No somos las mejores personas y habitamos en medio de una iglesia que tampoco hace las cosas muy bien. Pero aún así el Señor le entrega la visión, ¿cierto? Y hay muchos otros casos, por ejemplo, el caso de Moisés. El caso de Moisés cuando recibe también su misión. Ustedes saben que él se encuentra, a ver si es el capítulo de Éxodo, los primeros capítulos del Éxodo, hermano. Vamos a mirar el caso de Moisés. Se me vino a la mente el caso de Moisés. Llamamiento de Moisés, capítulo número 3 de Éxodo. También tiene que ver. Ahora, no hay en ese momento no había un santuario todavía, no se le había dado la revelación a Moisés, pero acordémonos que lo que se considera santuario es donde viene Dios a habitar y donde tiene un contacto con su pueblo. Y en ese caso, como no había todavía santuario, se podía decir que el santuario en estos momentos era algo que estaba sucediendo allí en medio de una salsa ardiente donde se manifestó la presencia de Dios. Lo mismo que sucede en el santuario, ¿no? Entonces, en ese contexto, Dios le da una misión también a Moisés. Dice allí, y el capítulo 3 de Éxodo, y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Oreb, monte de Dios, y apareció el ángel de Jehová, y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahí habla del ángel de Jehová, pero en otro estudio podríamos revisar lo que se está refiriendo a Cristo, ¿cierto? Y Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viniendo Jehová, y viendo Jehová que iba a ver, ese era Cristo mismo, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar de donde estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová, ven, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues conozco sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Se le dio la misión, tienes que sacar al pueblo de allí de Egipto y en el contexto de el santuario. Bueno, pienso que con estos, bueno, hay muchos casos, pero ya queda sentado al principio, ¿cierto? Es lo que me interesa. Ahora, miremos un poco el ejemplo de Pablo y Pedro en todo este contexto de la iglesia en el cumplimiento de la misión. ¿Cómo podemos enlazar un poco el testimonio que tuvo Pablo y Pedro? Ellos dieron un testimonio poderoso, sobre todo en la parte final. Ellos dieron su vida por Cristo. Y qué poderoso testimonio. Voy a leer allí Hechos de los Apóstoles, página 428. La providencia de Dios permitió que Pedro acabase su ministerio en Roma, donde el emperador Nerón le mandó prender en los días
en que fue preso Pablo. Así los dos veteranos apóstoles durante tantos años separados iban a dar su posterior testimonio por Cristo en la metrópoli del mundo y derramar su sangre como semilla de una copiosa cosecha de santos y mártires. Entonces, para que llegara a este punto, hermanos queridos, no solamente Pedro, sino Pablo, allí menciona a los dos veteranos apóstoles, tuvieron que haber pasado por un proceso. Es un proceso de perfeccionamiento que parte desde el reconocer nuestra indignidad. Es un proceso que lleva a la justificación por la fe y conecta mucho con el santuario, conecta mucho con el lugar santísimo, donde se expone en forma profunda y majestuosa el tema de la justificación por la fe. Entonces, para llegar al punto de ser sentenciados a muerte, humillados, acusados falsamente y estar en paz para dar este testimonio, tuvieron que haber vivido un proceso. Ese proceso que vivió Jesús, ese proceso que vivió Esteban cuando lo estaban apedreando, estaba orando por sus perseguidores, aquellos que lo insultaban. Él estaba en paz y estaba orando por ellos, los amaba. Cristo también lo hizo, Pablo también lo hizo, Pedro también lo hizo, pero para llegar a ese punto tuvieron que haber pulido sus imperfecciones de carácter con sus hermanos, practicar un poco con sus hermanos, cuando están en desacuerdo en ciertas cosas, cuando el hermano lo humilla, cuando el hermano le hace mal. En vez de salir, ¿cierto? Y decir yo no me congrego más con el hermano, estuvieron dispuestos Pablo y Pedro a compartir con sus hermanos. Y en ese ejercitar la piedad, la paciencia, el Señor les capacitó para dar su vida por Cristo. Entonces es un llamado, hermanos. Si de repente las cosas no andan muy bien en la iglesia local en la que estamos, acordémonos de Pablo y Pedro, de Jesús, de Esteban. ¿Qué hicieron ellos? ¿Se fueron? No. Estuvieron dispuestos allí en comunidad a ser perfeccionados cada uno con el otro. Es plan de Dios. Entonces hablemos de la justificación por la fe. Y voy a sacar de testimonio para los ministros una definición bien buena de lo que es justificación por la fe. Dice allí, es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Entonces, qué maravillosa definición de justificación por la fe. El Señor nos abate en el polvo y después hace lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Entonces, este proceso lo vivió Pablo y Pedro, como ya lo leímos. Cristo también. Bueno, Cristo no fue abatido por sus pecados, porque él no tuvo pecado, pero él se humilló, ¿cierto?, para ser después ensalzado y para justificar a sus seguidores, ¿cierto? Y ese ejemplo lo toma Esteban, lo toma Pablo, lo toma Pedro. No sé, en Cristo no hubo pecado, pero él da un ejemplo de humillación para que seamos ensalzados y para que finalmente sus seguidores sean justificados por la fe en su sacrificio. Este proceso está bien explicado porque es un proceso en las bienaventuranzas. Hay un proceso, y quiero que ustedes se maravillen en este estudio con relación a las bienaventuranzas con el tema de la justificación por la fe. Vámonos inmediatamente al capítulo número 5 de Mateo. La hermana Elena de White dice que las bienaventuranzas son un proceso que finalmente lleva al cristiano a alcanzar el ideal que el Señor tiene para cada uno de sus hijos. Entonces yo cuando leí esa parte, yo me puse a pensar, si es un proceso hay que estudiarlo, ese proceso. Y justamente empieza con la definición del proceso de la justificación por la fe que tienen ahí en la pantalla. Dice, ¿qué es la obra primaria en este proceso de justificación por la fe? El Señor los abate hasta el polvo. La gloria del hombre es abatida en el polvo y de ahí empieza el proceso. Entonces ahí entendí yo de que las bienaventuranzas del Sermón del Monte es un proceso. Y quiero que vayamos allá, hermanos. Vámonos a Mateo capítulo número 5. Esto es lindo, este estudio. Dice allí, dentro de las bienaventuranzas, la primera y la última tienen una relación. La primera y la última bienaventuranza habla que son bienaventurados primero los pobres de espíritu, que es el proceso inicial. Pobre de espíritu es el que está batido en el polvo, ¿cierto? Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la última bienaventuranza dice que los que padecen persecución, acordémonos de Pablo,
vivió todo el proceso, por causa de la justicia, dice, de ellos es el reino de los cielos. La primera y la última bienaventuranza dice que de ellos es el reino de los cielos. El pobre de espíritu y el que padece persecución. En medio que hay un proceso, y de los tales es el reino de los cielos. Entonces, nos da a entender con el primero y último versículo de las bienaventuranzas, que en ese proceso el Señor justifica por la fe. Hay un proceso. Entonces, como les comento, la primera bienaventuranza es versículo número 3 y la última bienaventuranza, versículo 10 y 11, ¿cierto? De la persecución y el vituperio, la persecución. Miremos entonces cada bienaventuranza, analicémosla. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ustedes me permiten, voy a conectar mi computador porque se me está acabando la batería. Ya, ahora sí estamos listos. Bienaventurados los pobres de espíritu, versículo 3, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando reconocemos lo que somos, no sé, por lo general, hermanos, sucede cuando uno se equivoca. Cuando nos equivocamos y reconocemos que no éramos las mejores personas que pensábamos, sino nos abate por las circunstancias de la vida. Entonces viene la segunda bienaventuranza y lloramos. Dice allí, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Entonces viene un proceso en ese reconocimiento lloramos y pedimos a Dios perdón. Y somos bienaventurados. Y dice que seremos consolados. Qué lindo, ¿no? Cuando ya hemos pasado ese proceso de reconocer quiénes somos y de llorar y pedir perdón, viene la bienaventuranza de los mansos. O sea, alcanzamos la mansedumbre. Dice, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. ¿Quiénes heredan? Los hijos, ¿cierto? Que son parte de una familia. El Señor ya nos está llamando hijos suyos. Ya hemos nacido de nuevo, ¿cierto? Empieza un proceso de transformación. El Señor nos da mansedumbre. De hecho, dice, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Después viene, ¿qué viene? Bienaventuranza del versículo 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Ahí en el centro está la justicia, la justificación por la fe, ¿cierto? Y desde el comienzo al fin. Pero dice que tenemos un hambre y una sed de esa justicia y seremos saciados. Primero tenemos que ser mansos y después alcanzamos una sed. Empezamos a tener sed y hambre de justicia y seremos saciados. Después, ¿qué viene? Dice, bienaventurados los misericordiosos. O sea, si yo no he pasado por este proceso, que ya vimos varios pasos en este proceso, ¿cómo llegar a ser misericordiosos si no hemos sido humillados ante la presencia de Dios, no hemos llorado por nuestros pecados, no hemos llegado a ser mansos, no tenemos hambre y sed de justicia? Difícil ser misericordiosos, ¿cierto? Hay un proceso previo. Entonces dice ahora, los misericordiosos alcanzarán misericordia. Después, ¿qué viene? Los de limpio corazón, dice, bienaventurados los de limpio corazón porque verán a Dios. Incluso verán a Dios en las personas desagradables, en sus enemigos. Uno podrá pensar cómo, y es, hermano, pasó con Pablo y Pedro. ¿Cómo llegó Esteban a orar por Pablo y los que estaban allí? ¿Cómo llegó Pablo y Pedro también a orar por los que estaban allí, juzgándolos mal y sentenciándolos a muerte? Juan también, cuando los sentenciaron a muerte a través de un proceso que finalmente no se logró, la muerte de él, cuando lo metieron en un aceite caliente. ¿Cómo llegan a ese punto? A ver en sus enemigos a Dios. Porque allí dice que bienaventurados los de limpio corazón porque verán a Dios. En diferentes circunstancias verán a Dios. Y yo le menciono porque esto está en el contexto de la iglesia, por eso menciono de que uno ve a Dios incluso en sus enemigos. Y les voy a relatar el caso de dos personajes en la Biblia. Déjenme buscarlo acá. Génesis 33:10. Ustedes saben que Jacob y Esaú estaban en una situación compleja porque Jacob había engañado a su padre y a su hermano. Cuando se encuentra después de muchos años con Esaú, y ya él había luchado con el ángel, con Cristo mismo, Jacob, y tenía miedo de que su hermano lo fuera a matar. Y había una cierta rivalidad ahí. Y en la Biblia habla de que el Señor ama a Jacob, pero aborrece a Esaú. Que la conducta de Esaú no fue la mejor. Una conducta que desagrada a Dios. Y aún así, Jacob ve
en su enemigo, que era su hermano, y de mal comportamiento, de hecho, ve a Dios. Interesante, ¿ah? Vamos a leerlo en Génesis 3, perdón, Génesis 33. 33, 10, cuando se encuentran y se abrazan. ¿Recuerdan que ustedes ese relato, no? Dice allí, bueno, Jacob mandó primero una comitiva donde le daban unos regalos y todo esto. En todo este proceso de encuentro, porque todavía estaba como la escena ahí en su máximo, en su máxima clímax, y dice el versículo 9, y dijo Esaú, suficiente tengo yo, porque le había mandado unos regalos, ¿cierto? Suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, toma mi presente de mi mano, pues he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, y te has contentado conmigo. O sea, empieza a ver en medio de todas sus actitudes desagradables de Esaú, ve las actitudes correctas, que pueden ser pocas, pero ve a Dios en ellas. Entonces muchas veces nosotros vemos, por ejemplo, en los líderes de nuestra iglesia, en nuestros hermanos de iglesia, vemos lo desagradable. Y me hace acordar de un texto que estuve leyendo en cierta oportunidad en una matutina de Elena de White que decía la desgracia de aquel hombre o mujer que no puede ver en su hermano cualidades, sino solamente defectos. Que es triste la realidad de este hermano. Acordémonos de la mosquita y de la abejita. La abejita en medio de un basurero encuentra una flor y se va directo a la flor. Y la mosca que pasa en medio bueno, perdón, la mosca en un basural, va a una florecita en un basurero, y la abeja, perdón, la abeja en el basurero encuentra una flor y va a la flor. Pero la mosca en un jardín precioso ve una defecación de un animal cualquiera, ¿cierto? En medio de un jardín precioso y la mosca se vaya. Entonces Dios quiere que seamos abejitas y no moscas, que veamos las cualidades del hermano. Puede tener muchos defectos, pero que estemos enfocados en la cualidad. Dice Jacob que vio como el rostro de Dios, en alguien que era de una actitud, o sea, muchas actitudes incorrectas de Saúl. ¿Qué otro caso, por ejemplo? Y mire que esto sucede en el contexto de la equivocación. Por eso yo digo, ¿cómo llegamos a ser humillados en el polvo cuando nos equivocamos muchas veces? Porque Jacob se equivocó con su hermano Esaú. Y difícil que hubiese pasado esto si él no se hubiese equivocado con Esaú, de ver en él a Dios, ¿cierto? ¿Cómo vamos a ver a Dios en nuestros hermanos que tanto se está criticando la iglesia en estos momentos? Líderes de arriba y un poco más abajo. El Señor va a permitir posiblemente que usted y yo me equivoque para ver en ellos cualidades, como pasó con Jacob. Y también otro caso particular que también de equivocación y también reconoce en una persona que antes veía errores, después ve a cualidades en esa persona, es el caso de Judá. Vámonos a la escritura, vámonos a Génesis 38. Tendría que relatarles un poco, resumirles más bien la historia, porque resulta que Judá tiene 3 hijos, allí está mencionando el capítulo 38 de 3 hijos, y muere uno de ellos. Él consiguió mujer para sus hijos que eran, bueno, su esposa Sua, ¿cierto? Tuvo con ella a Er, Onán y Sela. Pero muere Er, entonces le correspondía tomar a esta mujer a Onán, pero Onán no quería darle descendencia a, a, a su hermano, que ya había fallecido, porque él pensaba, esa descendencia no va a ser para mí. Entonces no quiso. Entonces el Señor se disgustó con él primero porque hizo las cosas mal ante los ojos de Dios, también y por eso muere de hecho. Y Onán, que ahora debería tomar la esposa, por esposa de esta mujer, tampoco la toma y también le desagrada al Señor eso y también muere. Y ahora queda Sela. Y como era bastante joven, Judá le dijo a, a esta niña, a esta muchacha, que esperara que creciera para poderle dar a su último hijo, a Sela, para que la tome por esposa. Entonces pasaron el tiempo y resulta que pareciera que como que se le olvidó a Judá este asunto. Y ahí en ese contexto, entonces, aquí la nuera de Judá
hace un plan y en medio del camino, porque escuchó que venía por ahí su suegro, entonces se disfrazó un poco por ahí, por el camino. Judá había quedado viudo recientemente, entonces se encuentra con esta mujer en el camino que no sabía que era su nuera y pensó que era una prostituta y bueno, ahí negocia con ella y ella le pidió bueno, el pago, ¿no? Él se estaba haciendo pasar por prostituta. Entonces él dijo, bueno, tengo por ahí unos animalitos para pagarte, un cabrito, pero ¿qué me dejas para garantía? Porque yo no sé si te vas y te pierdes. Entonces le dejó el bordón, el cordón, ¿cierto? Alguno, el cinturón y, y así se fue para después pagarle. ¿Qué pasa después? Después en el versículo, capítulo 38 está toda la historia, quiero que la lean. Después queda encinta ella, queda embarazada y le hacen ver este suceso a Judá. Y Judá dice, bueno, tiene que morir porque por sus fornicaciones ha quedado embarazada. Entonces ella dice, del dueño de esto estoy embarazada. Y él se acordó. Y en ese contexto, él dice que ella es justa y es más justa que él. O sea, ve en ella cualidades. Y yo quiero que leamos el versículo que está en el versículo 26 le conté, le resumí la historia. El versículo 38 dice así, versículo 26, perdón, 38, 26. Entonces Judá lo reconoció, aquellas cositas que tenía ahí en su mano, ¿cierto? Que eran propiedad de Judá. La reconoció. Y dijo, más justa es que yo, por cuanto no le he dado a hacer a mi hijo, y nunca más la conoció. Más justa es que yo. Para poder ver a nuestros hermanos de iglesia y a nuestros pastores, nuestros líderes, más justos que nosotros, como lo manda también el Nuevo Testamento, que reconozcamos a nuestros hermanos como superiores a nosotros. Y es un mandato, pero para que sea una realidad tendremos que ser humillados primero, porque cuando nos dejamos de congregar nos sentimos superiores a los hermanos. El Señor nos abate en el polvo para sentirnos inferiores a ellos. Y está bien, hemos visto faltas en nuestros hermanos, en nuestras iglesias, pastores, líderes, pero el Señor nos humilla para sentirnos inferiores como lo manda el Nuevo Testamento, a que sintamos y consideremos a nuestros hermanos como superiores a nosotros. Esto se logra con la justificación por la fe, por el abatimiento en el polvo. Y ahora volvamos a la bienaventuranza. Este paréntesis fue bastante extenso, pero lo quería hacer. Vámonos a Mateo 5 porque quedamos en la bienaventuranza de los limpios de corazón, porque verán a Dios. Cuando llegamos a este punto, el Señor nos tiene en un proceso lindo y nos da un corazón limpio como lo pedía David, ¿cierto? David lo pidió. ¿Y qué pasó con David para tener un corazón limpio? Se equivocó. ¿Se dan cuenta que nuevamente el principio? Entonces, los de limpio corazón verán a Dios, pero primero tuvieron que haber sido abatidos en el polvo. Y después, ¿qué sigue? Bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Aquí vuelvo nuevamente al caso de Pablo y Pedro. Estos pacificadores habían logrado tener paz porque, ¿cómo pueden entregar paz? Un pacificador entrega paz, pero yo no puedo entregar algo que no tengo. Pablo y Pedro tenían paz y por eso fueron llamados, que como dice allí, hijos de Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Cuando estemos ante concilios, ante tribunales y nos insulten y tengamos no una pasividad fingida, no una serenidad fingida que estamos como aguantándonos las ganas de decirle algo a la gente, porque así no va a ser. Los que tienen esos tribunales y están dando testimonio por la verdad, habrán con sus hermanos practicado, habrán hecho muchos ejercicios de soportar al hermano. Por eso dice soportándonos los unos a los otros. A tal punto que entre hermanos, porque resulta que muchas veces yo no pienso igual que mi hermano, pero yo a través de la escritura recibo un mandato a que esté con mi hermano a pesar de que no concuerde con él en muchas cosas. El Señor va puliendo mi carácter. Y si no estoy dispuesto a pasar por esa piedra, por ese medir,
sino que me voy y no quiero congregarme, no estaré dentro de la bienaventuranza que dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Y por último dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Regocijaos, porque vuestro galardón es grande. Y hasta ahí paro. Entonces las bienaventuranzas están conectadas con la justificación por la fe. Y esto en conexión con la iglesia. Estaré dispuesto a compartir con mis hermanos de iglesia para crecer en este camino hacia el cielo. ¿Cuál es el mayor peligro de la iglesia? Sigamos andando en el tema. Abrigar envidia, sospecha, crítica, malicia. Según lo estamos leyendo ahí. Y por otro lado, ¿cuál es la mayor fortaleza de la iglesia? Dice allí, lo tengo en amarillo, armonía, unión entre hombres de distintos caracteres que forman su iglesia. Entonces, la mayor debilidad de la iglesia, ¿cuál es? Según Hechos de los Apóstoles, página 438, el mayor peligro, envidia, sospecha, crítica, malicia. ¿Y cuál es la mayor fortaleza de la iglesia? Armonía y unión entre hombres de distintos caracteres que forman su iglesia. Y voy a terminar con la parte final que dice, el privilegio de los seguidores de Cristo es dar este testimonio. Pero para poder hacerlo, deben colocarse bajo las órdenes de Cristo. Sus caracteres deben conformarse a su carácter y sus voluntades a la suya. Interesante, ¿cierto? Cuando falta la unidad en la iglesia es una vergüenza para el mundo. Y es el plan del enemigo, lo que estoy diciendo allí en ese título. Es la vergüenza la vergüenza nuestra y el plan del enemigo, la desunión. Joya de los testimonios, tomo 2, página 360, dice, los mensajes como los dados por estos hombres, voy a hacer una pausa, ¿cuáles hombres? Los que estaban acusando a la iglesia de sus faltas, de que la iglesia había caído en apostasía y que era Babilonia. A ese grupo de personas estaba mencionando la señora White. Esto no es nuevo, hermano, hace mucho tiempo se acusa a la iglesia y se acusa de que es Babilonia. Dice, los mensajes dados por estos hombres dividen la iglesia y nos avergüenzan delante de los enemigos de la verdad. Y en los tales mensajes se revela claramente la obra especiosa del gran engañador que quisiera impedir a la iglesia alcanzar la perfección y unidad. Hablando de ello, ¿no? Estos maestros siguen las chispas de su propio fuego y obran de acuerdo con su propio juicio independiente y estorban la verdad con falsas nociones y teorías. Rechazan el consejo de sus hermanos y siguen su camino hasta que llegan a ser precisamente lo que Satanás desea que sean, desequilibrados mentales. Entonces, cuando empezamos a entrar en este proceso de criticar, hermanos, porque muchas veces cuando encontramos videos, sobre todo ahora en esta era digital, muchos videos que acusan a la iglesia, estas personas finalmente llegan a ser desequilibradas mentales, dice la señora Elena de White. Y en el libro Iglesia Remanente, que se lo recomiendo que lo lean completo, en un capítulo de ellos dice que, hablando de este grupo de personas que acusaban a la iglesia y que siguen acusando, dice, ¿cómo se les ocurre utilizar mis escritos? Estoy parafraseando un poco, si quieren les busco el texto. ¿Cómo se les ocurre a ellos utilizar mi nombre y mis escritos para decir que la iglesia no es necesaria? ¿Cómo se les ocurre decir de que mis escritos respaldan estas posiciones y argumentos cuando el mensaje central mío siempre ha sido y se será la unidad de la iglesia? Cuando el Señor me ha dicho una y otra vez, unidos, unidos. O sea, el centro del mensaje de la señora White es la unidad. Y ella lo menciona enfáticamente. Se me vino a la mente ahora, pero no lo tuve preparado, pero lo puedo buscar. Solamente les digo que está en ese libro. Es el centro del mensaje de la señora White y han utilizado y siguen utilizando hoy sus escritos para decir que la iglesia no es necesaria y la organización no es necesaria. Sigo avanzando. Ahora miremos un tema fenomenal que es, acordémonos que estamos estudiando la luz del santuario, la iglesia, y específicamente vamos a tratarlo a la luz del santísimo, del lugar santísimo que hay allí, en medio del arca del pacto. Está el maná, está la vara de Aarón y están los 10 mandamientos. Los tres tienen relación con la iglesia.
los 10 mandamientos a través de quiénes se dio, especialmente de qué hombre, de Moisés, que era el líder. Y muchos del pueblo de Israel, del desierto, se rebelaron contra Moisés, contra el líder que el Señor estableció, contra el liderazgo. Él también no estaba solo, estaba con Aarón, su hermano. Pero muchos se rebelaron contra Moisés. Y el Señor a través de Moisés dio los 10 mandamientos. ¿Qué pasa también con la vara de Aarón y con el maná? También está en un contexto de rebeldía. Acordémonos que cuando el Señor dio las tablas de los 10 mandamientos y venía bajando del monte, vio a la multitud adorando un becerro de oro. Entonces está el líder del pueblo, ¿cierto? Y el Señor a través de Moisés da unas leyes importantes escritas con su dedo mismo. Y vemos un vínculo que une a Dios con el pueblo. Y es un liderazgo. Y también pasa esta figura también está en los otros dos elementos del arca. Y es fascinante, hermanos, cómo el Señor coloca allí, en el lugar santísimo, la importancia del liderazgo en la iglesia actual. Vámonos al texto, hermano. El maná. ¿Por qué está el maná en el arca del pacto? Para poder entender eso tendremos que ir al al Éxodo capítulo número 16. Y de hecho inicia en un contexto de rebeldía de parte del pueblo. El capítulo 16 dice, y partiendo de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del mes segundo, después que salieron de la tierra de Egipto. Versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés. Miren, una queja contra el liderazgo. Murmuraron contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Entonces, ustedes saben la historia, ellos querían comer lo que comían en Egipto, y entonces el Señor les dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, yo les voy a dar en la noche de comer carne, y en la mañana van a recibir, estoy resumiendo para poder avanzar, en la mañana van a recibir maná, pan del cielo. Y algunos, y dice allí el texto, para probarlos, si andan o no en mis caminos. Y algunos no pasaron la prueba, porque el mandato ¿cuál era? Recojan solamente para el día nomás. A algunos se les ocurrió guardar para el día siguiente. No pasaron la prueba, no obedecieron a Dios como el Señor había estipulado los detalles. ¿Y qué pasó? Ese pan que guardaron echó gusanos. El sábado dijeron, no vayan a buscar en sábado maná, porque no va a haber, recojan el viernes doble porción. Pero algunos fueron el sábado. No pasaron la prueba, desobedecieron a Dios. Entonces, para que no existiese, y para prevenir mejor, para prevenir la rebeldía en el pueblo, el Señor dice que le coloquen allá en el arca del pacto. Desde ya está anunciando que tiene que estar allí en medio, ahí muy junto a la ley, el potecito de maná, como testimonio para que no se vuelva a levantar un pueblo rebelde. Y eso lo leemos en el versículo, a ver si lo encuentro rápido, el versículo 32 dice, después de que pasó todo, ¿no? Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenarás un gomer de él, o sea, del maná, para que se guarde para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. ¿Y ese gomer dónde se guarda? En el arca del pacto. Acordémonos que está en un contexto de rebeldía contra el liderazgo de la iglesia. ¿Y qué pasa con la vara de Aarón? Yo pienso que puede ser incluso más sorprendente. Vámonos al registro, número 16 y número 17. Número 16 está la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Se rebelaron contra el gobierno de Moisés y Aarón, nuevamente. Y nuevamente el Señor da un mandato para prevenir la rebeldía. Algo parecido con el maná. No es coincidencia, porque estos elementos están en el arca del pacto, en el lugar santísimo. Entonces hay una rebelión hay líderes de la rebelión que era Coré, Datán y Abirán. Entonces, como habían levantado sospechas del gobierno que el Señor había establecido con estos hombres,
como da sospecha, el Señor dijo, vamos a decidir esto. Y cada jefe de la tribu, de cada tribu, va a llevar una vara de almendra. Y la vara que florezca y reverdezca, esa vara va a representar a un líder. Y el Señor va a decir a través de este milagro quién es el que ha escogido como líder. ¿Y quién cree cuál vara creen que reverdeció? La vara de Aarón, porque se estaban rebelando contra Moisés y contra Aarón. Entonces el capítulo 17 menciona todo este acontecimiento de las varas, ¿no? Entonces yo le resumo para ustedes, si quieren leerlo, lo leen. Versículo 5, por ejemplo, dice, y será que el varón que yo escogiere, su vara florecerá, y haré cesar de sobre mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. ¿Cuáles son vosotros? Los líderes, Aarón y Moisés. Esa es la forma que él estipuló para hacer cesar las quejas del pueblo, porque los líderes supuestamente estaban haciendo las cosas mal. E incluso, hermanos, cuando se hagan las cosas mal, hay que respetar el liderazgo del Señor. ¿No lo hizo así David con Esaú? Acordémonos de Aarón, el Señor estaba defendiendo a Aarón, y Aarón propició la idolatría. Entonces, hermano, el Señor nos dice sencillamente que respetemos el liderazgo, incluso si están haciendo las cosas mal. Porque el Señor designó un liderazgo que en su palabra estipulado, cuando digo palabra es la Biblia, y cuando digo el complemento de su palabra también a través de Elena de White, también dice la importancia de respetar al liderazgo de la iglesia. Entonces, hermanos, ¿qué pasó después de todo esto? ¿Qué hacemos con esa vara entonces después? Se le mandó que la guardara al igual que el maná. Interesante, ¿eh? Y vamos a leerlo en el versículo número... Bueno, miremos qué pasó, ¿no? El versículo 9. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de sobre mí, para que no mueran. El mismo principio del maná. El liderazgo de la iglesia está representado en el lugar santísimo, en el arca. Entonces, hermanos, si somos estudiosos de la profecía del santuario, y muchas veces encontramos movimientos que están en contra de la iglesia y que dicen que debemos de empezar a congregarnos aparte, desligados de la organización, estamos dejando de lado el mensaje del lugar santísimo. Estamos dejando de lado el mensaje que el Señor dejó en el lugar santísimo, que es respetar al liderazgo que Él tiene en este momento. Sabemos que las cosas no andan muy bien, de que hay muchos líderes que están haciendo las cosas mal, pero no por esto el Señor nos manda a que abandonemos a estos hermanos, que son nuestros padres espirituales. El Señor dice que los respetemos. Y acordémonos de todo este estudio que estamos haciendo. Acordémonos, si tenemos esa tentación, hermanos, acordémonos que estamos estudiando el lugar santísimo. Y el Señor quiere que entremos en presencia suya en el lugar santísimo. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a aceptar el liderazgo que Él ha dejado. Avancemos un poco. Y yo quiero que miremos este tema a la luz de Juan el Revelador, Juan el discípulo amado, el que escribió el Apocalipsis. Él tiene un proceso y una jerarquía del mensaje. Y ustedes me permiten, yo voy preparando aquí otro documento para poder ampliar esto que está ahí en pantalla. Aquí lo tengo. No, ese no era. Aquí lo tengo. Para ir completando. Pero primero miremos lo que está en la pantalla. El Señor tiene una jerarquía en el mensaje. ¿A qué me refiero con esto? Dios Padre le da un mensaje al Hijo. Esto en el contexto de Apocalipsis, la revelación que se da en el libro de Apocalipsis. El Padre se la entrega al Hijo el mensaje, ¿no? El Hijo al ángel, el ángel a Juan, Juan a los ministros a la iglesia,
y la iglesia en pleno a los gentiles y a todas las naciones. Y los movimientos en contra de la organización quieren desbaratar el plan que el Señor tiene para entregar el mensaje. Quieren sacar de ahí el punto número 5 que está en pantalla, que son los ministros, y saltárselo y empezar a predicar un evangelio rompiendo el esquema que el Señor tiene. Esto lo digo de mis labios, pero ahora quiero que a la luz de la palabra podamos entender que esto que estoy diciendo no son mis palabras, sino la palabra de Dios. Vámonos, bueno, antes de leer la diapositiva siguiente, vámonos a Apocalipsis capítulo número 1. Porque yo les dije a ustedes, todo esto lo vamos a corroborar con la Biblia. Dice versículo 1, capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, Jesucristo la recibió del Padre, ¿cierto? Empezamos a entender esa escala, esa jerarquía allí, ¿no? Para manifestar a sus siervos, ahí estaríamos hablando de la iglesia, ¿no? Pero entre medio hay algo, vamos a seguir leyendo. Manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto. Y las declaró enviándola por su ángel. O sea que después del Hijo viene el ángel, ¿se da cuenta? Por su ángel a Juan. Del ángel viene Juan, ¿cierto? Pero leímos que finalmente este destino es la iglesia. Pero antes, ¿qué vienen? Los líderes, que son los ministros. ¿Dónde está eso en Apocalipsis? Vamos a leerlo. Porque aquí aparentemente se saltó, ¿no? Dice, bienaventurado, el versículo 3, el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Pero el mensaje que viene después, en el versículo 9, dice, yo, Juan, soy vuestro hermano y compañero en la tribulación, y en el reino, y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Pero él escuchó, ¿cierto? En una gran voz como de trompeta, y después los versículos 11 en adelante aclaran que es Cristo. Y cuando él ve a Cristo, Juan, ¿no? Lo ve que en su mano derecha tiene 7 estrellas. Esto está en el versículo 16. Dice, y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. ¿Qué significan las 7 estrellas en la mano de Cristo y en la mano derecha? Desde ya se lo voy a decir para que el tiempo nos rinda. ¿Está simbolizando las 7 iglesias? Sí. Pero en específico a los ministros que el Señor dejó, a sus líderes. Y si están en la mano derecha de Cristo, quiere decir de que no va a ser arrebatado el liderazgo de la iglesia. Va a permanecer. Esto está en el contexto de la profecía de Apocalipsis. Interesante, ¿no? De hecho, el versículo 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que visten en mi diestra, bueno, porque también en los versículos previos dice que se paseaba por el medio de los candeleros, ¿no? Por eso dice, el misterio de las 7 estrellas que visten mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles a las 7 iglesias. Los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Las 7 estrellas son los ángeles a las 7 iglesias. Ustedes dirán, bueno, pero usted, Fernando, me está diciendo que las estrellas son los ministros, pero aquí dice que las estrellas son los ángeles a la iglesia. Pero los ángeles están representando a los ministros. Acordémonos que en la Biblia ángel significa mensajero. Puede ser un mensajero celestial o puede ser un mensajero humano. Nosotros de hecho estamos simbolizados por el tercer ángel y somos personas. Hay un ángel que baja del cielo y alumbra toda la tierra, Apocalipsis 18, simbolizando nosotros dando el fuerte pregón. Entonces ángel también se puede simbolizar, o sea, estrellas se pueden simbolizar también con seres humanos, en este caso ministros. ¿Cómo llegamos a ese punto? Bueno, vamos a tener que seguir abriendo la escritura. Hechos de los Apóstoles, primero vamos con los textos de Elena de White y después vamos con la Biblia. Hechos de los Apóstoles, página 468, dice que se habla de Cristo caminando en medio de los candeleros de oro. Así es simbolizada su relación con la iglesia. Pero en el párrafo siguiente dice, Cristo fue presentado como sosteniendo las 7 estrellas en su mano derecha. Esto nos asegura que ninguna iglesia que sea fiel a su cometido necesita tener la destrucción, porque ninguna estrella que tiene la protección del omnipotente puede ser arrancada de la mano de Cristo. De la mano de Cristo no puede ser arrancada
la organización y el liderazgo de la Iglesia Adventista. Ustedes dirán, bueno, pero ahí no dice eso. Empieza a decirlo. Los párrafos siguientes empiezan a ampliar y a ser más específicos. Miremoslo. Párrafo número 3, esa misma página. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, es Cristo, ¿no? Dice estas cosas, Apocalipsis 2:1. Estas palabras son dirigidas a los maestros de la iglesia. Aquí más enfático, a los maestros de la iglesia, las estrellas, ¿no? A aquellos a quienes Dios confió pesadas responsabilidades. Las dulces influencias que han de abundar en la iglesia están vinculadas estrechamente con los ministros de Dios, quienes deben revelar el amor de Cristo. Mire, está hablando de los ministros de Dios. Primero dijo que eran los maestros, ahora dijo que eran los ministros. Está enlazando el liderazgo de la iglesia. Sigo leyendo, las estrellas del cielo, mire, ahora utiliza el símbolo. Las estrellas del cielo están bajo su dirección. La llena de luz guía y dirige sus movimientos. Si no lo hiciera, llegarían a ser estrellas caídas. Así es con sus ministros. Son instrumentos en sus manos. Así es con sus ministros. Y todo lo bueno que puede hacerse o que pueden hacer, ¿cierto? Ellos, es realizado por medio del poder divino. Así que no nos queda duda, hermanos, que está simbolizado el liderazgo de la iglesia adventista por estas estrellas. Y dice que ese liderazgo no va a ser arrancado de la mano de Cristo. Carta número 4 de 1908 dice, el mensaje de la iglesia de Éfeso se presenta, en el mensaje de la iglesia, a la iglesia de Éfeso se presenta a Cristo como sosteniendo las 7 estrellas en su mano y caminando en medio de los 7 candeleros de oro. Se presenta como caminando entre ellos para ilustrar así su constante vigilancia en favor de su iglesia. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Tampoco se vuelve indiferente. Y mire cómo finaliza. Estas figuras deben ser cuidadosamente estudiadas por los subpastores. Ahora lo llama subpastores, ¿no? Y finalmente aplicadas a su propio caso. Está hablando entonces de qué, hermano? Las estrellas de los subpastores. Entonces, ¿por qué se les da este mensaje a ellos? Ahí finaliza diciendo, para que no pierdan de vista su gran privilegio de obtener luz de la fuente de toda luz, impartiéndola a su vez a aquellos para quienes trabajan. Educación, página 263 y 264, dice, todos los que se ocupan en el ministerio constituyen la mano ayudadora de Dios. Colaboran con los ángeles, o más bien, son los instrumentos humanos por medio de los cuales los ángeles llevan a cabo su misión. Los ángeles hablan por medio de sus voces. Interesante, los ángeles hablan por medio de las voces de ¿quiénes? De los ministros. Dice, y trabajan por medio de sus manos. Y los obreros humanos, o sea, nosotros, que no somos pastores, yo hablo y represento también a los que no somos pastores. Y los obreros humanos, al cooperar con los agentes celestiales, nosotros y los pastores, y cooperando con los agentes celestiales, reciben el beneficio de su educación y su experiencia. Y ahora miremos la Biblia, cómo nos sustenta mejor aún este tema, o nos complementa esto que estamos estudiando. Zacarías, por ejemplo, ustedes conocen ahí capítulo 4, versículo 2 al 6. Hay una revelación también allí de ciertos lugares del santuario, específicamente el candelabro. Voy a leerlo, dice, y me dijo, ¿qué ves? Respondí, he mirado y he visto, y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y otro a su izquierda. Proseguí, hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo resalté en azul allí
es lo que le dijo el ángel a Zacarías. Es la palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Se dan cuenta que la palabra se le da al líder primero, que era Zorobabel, que ayudó a la reconstrucción? Entonces, Jehová le habla ¿a quién? Al líder, y el líder le habla después al pueblo. No estamos diciendo con esto que Dios no habla directamente a sus hijos. Deseado toda la gente lo dice, que necesita pedir algo al Señor que le muestre sus misterios, pídalo. No me acuerdo la página, pero dice que el Señor le hará conocer lo que debe de hacer, ¿cierto? Pero miremos el caso de Pablo, lo puso en relación con su iglesia. Entonces, estamos uniendo dos conceptos que no se contradicen para nada, sino que el Señor en la intimidad nos hace ver tremendas revelaciones, sobre todo de Cristo. Pero cuando se trata de la misión, nos pone en relación con su iglesia. La misión, ¿cuál era? En esta época de reconstrucción, cuando estaba Zorobabel. La reconstrucción, un trabajo en equipo. Y la palabra se la entrega a Zorobabel y de Zorobabel al pueblo. ¿Qué nos dice Malaquías de este tema? Bueno, Malaquías también tiene que decir de este tema y llama a los sacerdotes, que serían los líderes de esa época, como aquellos de quienes el pueblo busca la ley. Malaquías 2:7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca, o sea, la boca del sacerdote, el pueblo buscará la ley. Y mire que lo llama como mensajero, que es estrella, ¿eh? Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Me podría decir en palabras de Juan, estrella es de Jehová de los ejércitos. O sea, el pueblo busca al sacerdote la ley. Interesante, ¿no? ¿Y qué nos dice Juan? Bueno, ya lo estudiamos, ¿no? Eso que podemos omitirlo o repasarlo mejor. Dice el versículo 20 del capítulo 1, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, que son los ministros. ¿Qué ejemplo dio Jesús? Ahora miremos a ver qué ejemplo nos da Jesús. Esto es un principio que lo vamos a encontrar en toda la Biblia. Miremos los casos puntuales de Jesús. Cristo hablando a los dirigentes y los dirigentes al pueblo, que es un principio que ya lo estudiamos, se ve en el caso de la multiplicación de los panes y los peces. Mateo 14:19, cuando sucede esto, Cristo toma el pan, lo bendice y después se lo entrega a sus discípulos y sus discípulos lo entregan a la multitud que estaba ya cómoda. El Señor les dijo, póngalos cómodos a ellos que se sienten, y después de que están todos sentaditos, el Señor les dice a los discípulos, ustedes encárguense de dar el pan. No se puso el Señor a entregarle el pan él mismo. ¿Quién destinó? A sus discípulos. Y el pan está simbolizando a la palabra de Dios. Dice Mateo 14:19, entonces mandó a la multitud recostarse sobre la hierba y tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Se dan cuenta de la jerarquía? Ahora, acordémonos que todo esto está en el contexto de la iglesia. Y se han escuchado rumores. La iglesia cayó. La iglesia adventista apostató. ¿Será verdad eso? Y si no lo ha hecho, ¿será que caerá? ¿Será que apostatará? ¿Qué dice Apocalipsis 1:16? Dice, tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Serán arrebatadas esas estrellas? Yo digo, no. Apocalipsis 13:16, yo quiero leerlo de la versión nueva internacional, porque la versión Reina Valera del 60 y otras traducciones hablan de que será, voy a leerlo, por ejemplo, la Reina Valera, aquí tengo ese mismo texto, y después lo leo del texto que está en pantalla, para que miremos una diferencia. Hablando de la iglesia de la Odisea en el Apocalipsis, que es la iglesia final, versículo 16 dice, acordémonos que es la única iglesia que no recibe elogio. Pésimo su comportamiento. ¿Se les hace parecido a nuestra iglesia actual?
Hermanos, si está en la profecía, ¿de qué nos sorprendemos? En ese contexto de la iglesia de la Odisea, la iglesia del tiempo del fin, dice el versículo 16, más porque era una iglesia tibia, ¿no? Dice, más porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta versión no es la mejor, es la que más se usa, te vomitaré de mi boca. Ustedes van al texto original en griego, esa palabra te vomitaré en griego, dice que el texto original menciona de que está a punto de hacerlo, pero no lo va a hacer. O sea, no va a vomitar a su iglesia. Está a punto de hacerlo, llega al límite. Como que vamos corriendo y llegamos a la punta del barranco y no caemos. Llega al límite, pero no lo hace. Por eso dice en la versión nueva internacional que me gusta esa traducción y algunas otras que tienen una traducción un poco más fiel, dice, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Es una versión más cerca a la original. Estoy por vomitarte, pero no lo va a hacer. Y esa misma expresión, estoy por vomitarte de mi boca, es muy parecida al texto que está ahí abajo, de Mensajes Celestes, tomo 2, página 436. Miren la similitud, hermanos. Porque acordémonos que la iglesia de la Odisea simboliza nuestra iglesia. ¿Y qué dice Elena de White? Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. O sea, yo diría en palabras de Juan, estoy por vomitarte, ¿cierto? Dice, puede parecer que está por caer, pero no caerá. Está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sion son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible, y sin embargo tiene que ocurrir. Y volvemos a la jerarquía allí del mensaje, ¿no? El Padre le entrega al Hijo, porque ya hicimos todo el estudio, ¿ah? Con Biblia y Espíritu de Profecía. El Padre le entrega al Hijo, el Hijo le entrega al ángel, el ángel a Juan, Juan a los ministros a la iglesia, y la iglesia a los gentiles y naciones. La iglesia en pleno, ¿no? Hay otros textos por ahí que posiblemente los estudiamos en lecciones posteriores, donde dice que la iglesia con los laicos, cuando se unan, va a recibir el Espíritu Santo. Y producto de ello, daremos el fuerte pregón. ¿A quiénes? A los gentiles y a las naciones. Pero antes de esto, esta jerarquía tiene que cumplirse. Algunos no quieren, no estarán haciendo parte de los pregoneros, estarán siendo parte de los acusadores. Qué terrible, ¿no? Bueno, complementando un poco el tema, como estamos a la luz del santuario, Hebreos 13, 16 y Romanos 8, 34 nos hablan de los sacrificios que son agradables para Dios. Pero cuando nosotros presentamos una ofrenda al Señor, sea de alabanza, sea de oración, cualquier otra, si no estamos dispuestos a estar en armonía, o por lo menos mientras estamos en armonía, a tener esa paciencia con el hermano, de soportarlo en la congregación, ese sacrificio, esa oración, ese canto no será agradable al Señor. Dice mensaje ese manuscrito 14, perdón, de 1901. Día tras día, mañana y tarde, el corazón humilde necesita elevar oraciones que recibirán respuestas de gracia, paz y gozo. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios, de la ayuda mutua. De estos sacrificios realmente se agrada a Dios. Bueno, estamos llegando al final de este relato porque me faltan muchas cosas. Pero antes de pasar aquí al paralelo entre los cristianos y los seguidores de Cristo, los judíos, los adventistas, esto lo mencionamos en la clase. Quiero que miremos a la luz de lo que ya estudiamos, del santuario, de los líderes allí,
en el arca del pacto que están simbolizados, ¿cierto? De la necesidad de humillarnos ante la presencia de Dios, pasar por todo este proceso de las bienaventuranzas, se necesita nacer de nuevo. Únicamente naciendo de nuevo yo puedo amar a mi hermano, al pastor, que posiblemente haga la cosa mal. Únicamente naciendo de nuevo yo podría hacer esto. De lo contrario, no está en mi corazón y seré un hipócrita, ¿cierto? Y por eso es necesario que hablemos del nuevo nacimiento. Para hablar del nuevo nacimiento, necesitamos irnos a Juan. Se habla de que, bueno, primero ustedes saben, en los evangelios se menciona que Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Será el único que fue engendrado por el Espíritu Santo? Vamos al libro de Juan, capítulo número 1. Juan 1. Hablando de los que creen en Cristo, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, los que creen, justificación por la fe, acordémonos, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hablando de aquellos hijos de Dios, va a aclararlo un poco más, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, también podremos ser engendrados por el Espíritu Santo, que es Dios. Hace parte de la divinidad, ¿cierto? Son engendrados por el Espíritu. Por eso son llamados hijos de Dios, porque son engendrados por el Espíritu Santo. Aquí está el nuevo nacimiento, hermano. La única forma es nacer de nuevo. Y también en la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Quiero que miremos otros textos para ampliar un poco este tema. No quiero dejarlo así como mencionado nomás, sino con argumentos bíblicos. Mateo 12:50 dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, si queremos ser hijos de Dios, tenemos que hacer la voluntad del Padre. Y ya hemos encontrado muchos detalles de su voluntad en este tema. Juan 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Dejaremos que Dios nos guíe al lugar santísimo, santuario celestial. Marcos 14:36 dice, aquí está hablando Cristo, y dijo, Abba Padre, todas las cosas que son posibles, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Con nosotros, tal vez pudiéramos decidir no congregarnos, no ser parte de la iglesia organizada, porque la verdad no encontramos tal vez mucho apoyo espiritual. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios en este respecto? Cristo dijo allí, no se haga mi voluntad sino la tuya. Estamos dispuestos a hacer su voluntad en este tema. Gálatas 4:4, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto soy hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama Abba Padre. Dice Abba Padre significa una expresión de cercanía con nuestro Padre, pero a la vez con respeto. Le respetamos, le obedecemos, su voluntad está siendo nuestra voluntad. 1 Corintios 3:16 y 17 dice, ¿no sabéis que sois templo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Versículo 17 dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, está hablando como a la comunidad, santo es. Santo es. Segunda de Corintios también lo menciona. No vamos a leer, pero también habla del templo, como su iglesia. Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge desparrama. Si nosotros no recogemos con Cristo, estamos desparramando.
Segunda de Corintios 6:16. ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos. La misma expresión del santuario. Entre nosotros, entre la iglesia. Está hablando en un contexto de iglesia. Andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En un contexto congregacional está hablando así Pablo. Entonces, ¿qué vamos a ver en la próxima grabación? Vamos a ver otras cosas con relación a los paralelos que hay entre el mundo judío de la época de Cristo, el mundo, el, el, el pueblo de Israel en la época de Elías. ¿Qué paralelos hay con nuestra realidad hoy? ¿Será que nosotros estamos representados por el pueblo judío de la época de Cristo? Y me anticipo un poco a lo que vamos a estudiar. Si llegamos a esa conclusión, ojo, porque en cualquier momento vamos a traducir o a interpretar de que nosotros tendremos que abandonar a la iglesia organizada, porque los judíos dieron muerte a Cristo. Y finalmente fue desolada la ciudad. En el año 70 fue destruida. Entonces nosotros, y les anticipo un poco porque quiero argumentar todo esto con base bíblica del Espíritu de Profecía, tenemos un sustento interesante. El pueblo judío de la época de Cristo está simbolizando al pueblo cristiano de hoy. Y los discípulos, los seguidores de Cristo, simbolizan a nuestra iglesia. Y si lo hacemos de esta forma, lo interpretamos de esta forma, estaremos siempre con el cuerpo de Cristo. Porque si lo interpretamos de la forma equivocada, en algún momento vamos a decir, bueno, el Señor Jesús fue crucificado por los judíos. Los judíos rechazaron el mensaje de Cristo. Así que en algún momento la iglesia adventista tendrá que rechazar el mensaje de Cristo. Entonces, mucho cuidado con los paralelos, hermanos. En la época de Elías, también quiero que lo estudiemos. Porque Elías dijo, aquí, aquí pongo dos caminos, ¿cierto? Y en esos dos caminos, los que aceptaban al Dios de Israel y los que lo rechazaban. Y él aparentemente estaba solo. Pero resulta que había muchos que no habían doblado rodilla ante Baal. Y también el paralelo está haciendo alusión a la iglesia cristiana en general, símbolo de la iglesia de Cristo, el pueblo de Israel, símbolo de la iglesia de Cristo. Pero en la época de Elías, el remanente es el símbolo de la iglesia. En la época de Cristo, sus discípulos y a su vez los que después siguieron, simboliza la iglesia adventista. En la época de Elías, era el remanente, el símbolo de la iglesia adventista. Porque muchas veces ustedes encuentran en la Biblia, perdón, en el Espíritu de Profecía, pues, la hermana Elena igual habla del Israel moderno. Pero ¿en qué contexto histórico está hablando? Hay que mirar los contextos históricos para poder dar una interpretación correcta. De lo contrario, caeremos en el error de muchos movimientos disidentes de que con los textos de Elena de White argumentan la posición equivocada que debemos en algún momento desvincularnos de la congregación de la iglesia organizada. Y eso lo vamos a estudiar en el próximo tema. Por mi parte, no puedo terminar este estudio sin mencionar un poco más a Cristo, porque si no contemplamos a Cristo en este estudio, pienso que puede ser en vano tanto texto, tanta argumentación. Y quiero terminar con su ejemplo de vida. Cristo tuvo paciencia con sus discípulos, tuvo paciencia con Juan, con Pedro, con Judas. Y vamos a tener que hablar de Judas cuando hablemos de los diezmos, porque él administraba el dinero. Es un tema para el otro encuentro o unos próximos encuentros. Tuvo paciencia. Es el mejor ejemplo. No los desechó. Oró por ellos, capítulo 17 de Juan. Oró por los líderes. He orado para que tu fe no falte, le dijo a Pedro. Satanás usa
pedido para zarandearos, pero yo he orado para que tu fe no falte. Zarandeo. Acordémonos que estudiamos ya que el zarandeo es uno de los métodos que el Señor tiene para limpiar a su iglesia, porque la va a limpiar y la va a perfeccionar. Y eso vamos a estudiar también en la próxima grabación, del zarandeo y de los paralelos del Israel y de los judíos. Paralelos para nuestra generación. Los dejo solamente motivados para que estudien, sobre todo el método de Cristo, sobre todo la actitud de Cristo frente a la obstinación y a la cabeza dura que tenían sus discípulos. Él le lavó los pies a Judas, le lavó los pies a Juan, a Pedro. Cuando empieza a lavarle los pies a sus discípulos, se quita su manto. Miren el registro bíblico. El manto es símbolo de la justicia. Invitándonos a que cuando nosotros le lavemos los pies al hermano, cuando le vamos a hacer ver su pecado, porque está dentro de nuestras responsabilidades, convencer de pecado al hermano, se llama redarguir, amonestar. Tenemos que quitarnos nuestro manto y ahí estamos en capacidad de lavarle los pies al hermano. No vayamos con el ego arriba diciendo o haciéndonos ver que nosotros sí cumplimos un estándar, pero él no. Coloquémonos tal vez en su mismo nivel para que esa amonestación sea recibida de corazón. Quitémonos el manto, como lo hizo Cristo, y lavémosle los pies en forma correcta al hermano. En otro pasaje diría Cristo, quítate primero la viga que tienes en tu ojo y ahí puedes ver bien para sacar la paja de tu hermano. No digas a tu hermano fatuo, necio, porque serás culpable de homicidio. O sea, si nosotros empezamos a decirle ciertas cosas a nuestros líderes, hermanos de la iglesia organizada, estaremos siendo culpables de homicidio. Preguntémonos bien, reflexionemos bien y nos vemos en el próximo estudio de la iglesia a la luz del santuario, de la Biblia y del lugar santísimo. Vamos a orar. Señor bendito, gracias por este estudio. Quiero pedir la bendición para que podamos ser llenos de tu espíritu. Entendamos este tema tan importante. Creamos en tu palabra y en tu promesa de limpiar a la iglesia. Esto lo vamos a estudiar un poco más profundo, cada vez más, pero queremos tener la seguridad en nuestros corazones de que tú diriges a tu iglesia a un feliz puerto. Ayúdanos a entender y a no criticar ni a juzgar, sino a amar a nuestros hermanos y líderes, a confiar en que tú tienes al control todo. Que no pretendamos, Señor, ayudar a esta obra, porque cuando pretendemos ayudar, cuando no lo has mandado, cometemos equivocaciones, como lo pasó con Sara cuando pretendió ayudar a su esposo, como pasó con, con el caso de Jacob y su mamá, que pretendió ayudar a Dios, diciéndole a su hijo que mintiera. Señor, no queremos ayudarte en esto cuando no nos has mandado. Queremos hacerlo únicamente con las directrices tuyas. Y hemos entendido a la luz de este estudio de que en el santuario y en el lugar santísimo específicamente tú has dejado una simbología de tu liderazgo. Así que ayúdanos, Señor, a entender esto, a vivirlo, a practicarlo y a enseñarlo. Cuida de los hermanos y amigos que escuchan este mensaje. Oramos confiando en tus preciosas promesas y oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Nos vemos en el otro estudio. Señor les bendiga.